Bien, por razones ajenas a nuestra voluntad se nos cortó el video. Entonces la clase del día de hoy, concerniente al 6 de marzo, va a tener dos videos en el canal. Y dejé una pregunta en el aire, como dirían en la televisión, en la que le pedí a Andrés que por favor me dijera qué pudiéramos decir o qué nota él con respecto a estas cuatro consonantes medievales cuyos símbolos y grafías están reflejadas en pantalla. ¿Qué pudiéramos decir, Andrés? Pues a ver, como Además de primero, que son sibilantes, ¿no? Y son sibilantes, como decía al final del video anterior, por el hecho de que en su articulación se produce una suerte de silbido. Por eso es que son sibilantes. sí, pero aparte de eso, pues no sé qué más mencionar. ¿No se te ocurre más nada? Um, Tú que sabes un poco de francés, ¿hay alguna de estas en el francés? ¿Alguna o algunas? Por ejemplo, ¿verdad? Ajá, pero en el español las empleamos hoy en día. no, No, exactamente, ahí era donde quería yo llegar. No, ninguna de estas cuatro consonantes que acabamos de mencionar, las dos africadas alveolares y las dos fricativas posalveolares, no se emplean hoy en día en español. De ese conjunto de segmentos sibilantes que se originaron en la Edad Media castellana, solo empleamos en la actualidad el africado posalveolar sordo, es decir, esa consonante que representamos mediante el dígrafo CH, que lo estoy señalando acá en este momento, en la pantalla. ¿Sí? Esa es la única que conservamos de este sistema de consonantes medievales. De resto, desaparecieron. ¿Sí? Pero no desaparecieron sin antes generar un conjunto de tendencias bastante interesantes en la lengua española, que definirían a posteriori lo que es la variedad del centro-norte de España con respecto a la del sur y, por extensión, la variedad del español de América, por extensión de la variedad del sur, ¿no? Del sur peninsular. Hasta acá todo bien, Andrés. sí, Sigo entonces. Vamos a ver qué pasó con estas dos primeras, con las africadas alveolares, tanto con la sorda como con la sonora. Y vamos a ver por qué no llegaron al español moderno si, por ejemplo, en otros romances, en otras lenguas romances, como por ejemplo el italiano y el francés, muchas de estas consonantes aún perviven. Entonces, en primer término, los africados alveolares. Para comprender cómo fue la desaparición de estas consonantes, y las tendencias que a posteriori generaron, es necesario ver qué ocurrió en el centro norte de España en contraposición a lo ocurrido en el sur de la península. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué ocurrió en el centro norte con esos africados alveolares. Bien, fíjate, aquí tenemos los dos, ¿verdad? Los dos africados alveolares, tanto el sordo como el sonoro. Pero ¿qué pasa? En esta reestructuración del sistema sibilante ocurrió un proceso llamado ensordecimiento. ¿Sí? Reitero, en esta reestructuración del sistema sibilante ocurrió un proceso de ensordecimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué consistía ese ensordecimiento? Sencillo, fíjate acá en la lámina. Había dos consonantes, ¿verdad? ¿Cómo fue el ensordecimiento? ¿Qué se impuso la sorda? Se impuso la sorda descartándose en primer término la sonora. Por eso se habla de un ensordecimiento, porque, repito, se impuso la sorda. Como les digo acá en este primer paso, se impuso el elemento sordo por ensordecimiento. Entonces, fíjate, al imponerse la consonante sorda, igualmente seguimos con una consonante africada, ¿verdad? En este caso, el africado
alveolar sordo, porque fue el que se impuso. Ajá, chévere. Pero ¿qué pasa? Esa consonante africada que tenemos acá, la que se impuso y que la estoy señalando con el puntero, no siempre se mantuvo africada. Ocurrió algo más. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió un ablandamiento. Se dice así, un ablandamiento. Vamos a hacer una aclaratoria acá, antes de continuar, de algunos fundamentos de fonología. Recuerda que las consonantes africadas, yo en esto les he insistido muchas veces y seguramente tú recuerdas esto, pero debes tener presente que todas las consonantes africadas tienen dos momentos de articulación. Grábate eso. Toda consonante africada tiene dos momentos de articulación. Un momento fricativo y un momento oclusivo. ¿Sí? Por eso son dos africadas, por eso son africadas, perdón, porque combinan dos momentos de articulación. Un momento oclusivo y un momento fricativo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se pronuncia el africado posalveolar sordo, el que representamos con el dígrafo CH, la che. Por ejemplo, trata de pronunciarlo sin meter vocal. Trata de hacerlo. Vuélvelo a pronunciar. Exactamente. Fíjate primero que hay una oclusión, ¿verdad? Se cierra por completo el tracto bucal y se interrumpe el paso del aire al comienzo de la consonante. Pero posteriormente hay cierta fricción del aire. Después de la oclusión viene cierta fricción. Y entonces el aire sale de forma interrumpida y se produce allí una suerte de silbido. Por eso es una consonante oclusiva, porque, reitero, combina dos momentos de articulación. Uno oclusivo, en primer término, y un segundo momento fricativo. Entonces, vuelve a pronunciar el africado posalveolar sordo, por favor. Fíjate que al final hay un silbidito, hay una fricción. Lo percibes, ¿no? Entonces, por eso es africado. Y eso sucedía con estas consonantes, con las africadas alveolares, en este caso, que, al igual que toda consonante africada, combinaba dos momentos articulatorios, uno oclusivo y uno fricativo. Pero esto no fue siempre así. ¿Por qué? Porque esta consonante africada que se impuso producto del ensordecimiento dejó de ser tal, es decir, dejó de ser africada. ¿Y por qué dejó de ser africada? Porque se produjo un ablandamiento, ¿sí? Un ablandamiento que produjo la pérdida del momento oclusivo de esa consonante, ¿sí? Repito, en este africado alveolar sordo se produjo un ablandamiento que determinó la pérdida del momento oclusivo de esa consonante. Entonces, Andrés, te pregunto, si al producirse ese ablandamiento que determinó la pérdida del momento oclusivo de la consonante en cuestión, este africado alveolar sordo seguía siendo africado, podía seguir siendo africado, mejor dicho. No, ¿verdad? No, porque claro, ya había perdido el momento oclusivo. Entonces, ¿qué pasa? Esa consonante africada alveolar sorda evolucionó a una fricativa. ¿Por qué? Porque ya había perdido el momento oclusivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ya como tercer paso, en el centro norte de España, esa consonante fricativa, resultado del proceso de ablandamiento, esa consonante fricativa, para aumentar los contrastes, se interdentalizó, ¿sí? Es decir, mantuvo la fricción, pero el punto articulatorio se hizo interdental.
Bien, lo que dio origen al famoso... Ajá. Sí, porque... Ya. Siempre los hablantes... Fíjate que aquí se produjo una consonante fricativa. Y esa consonante fricativa, el resultado del ablandamiento, era muy similar al fricativo alveolar sordo. Es decir, a nuestra S de la actualidad, a la S que producimos en todos los contextos los americanos, ¿sí? Y que se produce en buena parte del mundo hispánico, o sea, la S de todo el mundo, pues. Entonces, a eso me refiero con aumentar los contrastes. ¿Por qué? Porque progresivamente, ya en la articulación se fue produciendo una tendencia a hacer una consonante o a producir una consonante un tanto más distintiva, ¿sí? Para poderla distinguir, valga la redundancia, de otros contextos de uso. Ya vamos a ver por qué. Pero básicamente a eso me refiero con aumentar los contrastes. Es decir, que en la práctica, en la oralidad, esa consonante que específicamente se estaba produciendo para determinados contextos, específicamente donde en la escritura hay C y Z, para que sonara diferente con respecto a, por ejemplo, donde hay S. A eso me refiero con aumentar los contrastes. No sé si me captas la idea. Sí, para marcar la intención. Exactamente. Pero ¿qué pasa? En primer término era una consonante fricativa muy similar al fricativo alveolar sordo, es decir, a la S. Pero para aumentar esos contrastes, esa consonante fricativa resultante del ablandamiento se interdentalizó, lo que dio origen al famoso fricativo dental sordo, es decir, al famoso ceceo, que acá tenemos el símbolo de la consonante que producen los hablantes ceceantes. Por ejemplo, ¿cómo dirías tú o cómo tú denominarías al producto que se emplea para los pies, para calzar los pies? Zapato. Ajá, pero por ejemplo, un español del centro norte de España no lo diría de la misma forma, ¿verdad? ¿Cómo lo diría? Zapato, exactamente, porque son ceceantes. Ceceantes con C las dos, se escribe así, ese ceceo de los españoles del centro norte. Pero nosotros los americanos diríamos zapato, como tú muy bien lo indicaste. Bien, porque nosotros no somos ceceantes, somos ceceantes. Se siente. Ceceantes con S. ¿Sí? Entonces, ahora, ya vimos cómo se produjo ese ceceo en el centro norte de la península. Vamos a ver ahora cómo se produjo el ceceo. El ceceo en el sur de España y en la región meridional. Ceceo que, por extensión, por las razones históricas que comentamos en el primer video de la sesión de hoy, fue el que se trasladó, el que llegó y el que se implantó y se extendió en todo el continente americano. Fíjate que en el sur de España ocurrió lo mismo. Había dos consonantes, ¿verdad? Dos fricativas alveolares, una sorda y otra sonora. Pero específicamente por el ensordecimiento comentado con anterioridad, se impuso la sorda. Fíjate que hasta este punto el proceso en las dos regiones de la península es idéntico, hasta este punto. ¿Sí? Ahora bien, ya en el segundo paso, por ablandamiento, también la consonante africada perdió su momento oclusivo, evolucionando al fricativo alveolar sordo. Es decir, aquí no se produjo eso que tú preguntabas, lo de aumentar los contrastes. No, en la península se mantuvo en el sur de la península se mantuvo esa consonante fricativa, ese fricativo alveolar sordo, para todos los contextos, independientemente de lo que hubiese en la escritura, lo que originó el llamado ceceo.
ese ceseo tan propio del sur de España, de la región meridional. Cuando te hablo de la región meridional de España me refiero a las islas, ¿no? Que están en el sur. Ese es el área meridional y toda el área costera. Y también, desde luego, ese ceseo que llegó a América. ¿Hasta acá todo bien? Sí, Entonces, visto cómo se originó el ceseo en el centro norte y el ceseo en el sur, vamos a tener claros algunos datos que se deben considerar. En primer término, la transformación anterior aplica a los contextos donde se escribe con C o con Z. Específicamente, y hecho para atrás, habrá ceseo en palabras donde haya C o Z. Por ejemplo, zapato, la misma palabra ceseo. Canción, ¿sí? Donde haya C y donde haya Z. Habrá ceseo en la donde haya C y Z en la escritura, desde luego. Pero en el caso de los americanos, independientemente de que haya S, de que haya C o de que haya Z, para nosotros todo va a sonar igual. Nosotros vamos a decir zapato, nosotros vamos a decir canción, nosotros vamos a decir sapo. Para nosotros no hay diferencia fonológica en este sentido. Bueno, fonológica no, más bien fonética, porque independientemente de que emplees el fricativo dental, eso no te va a cambiar el significado. Entonces es diferencia predominantemente fonética, más que fonológica. En segundo lugar, y era lo que te comentaba anteriormente, a raíz del proceso anterior, el sistema consonántico peninsular se dividió en las dos grandes variedades, a saber, la norteña o la del centro norte y la meridional o la del sur. Porque, repito, cuando hablamos de la variedad meridional nos referimos, bueno, en líneas generales a todo el sur de España, ¿no? Pero también cuando te hablo del área meridional, pues también incluye, por ejemplo, las Islas Canarias, ¿sí? Que bueno, se caracteriza toda esta región ya por poseer un clima más similar al clima de la cuenca del Mediterráneo y de las regiones aledañas al Mediterráneo. Entonces, a eso me refiero cuando te hablo de la variedad meridional, o sea, del sur de España en general, pero incluidas también las Islas Canarias, por ejemplo. ¿Sí? La modalidad norteña es ceciante y la meridional es ceciante. Ojo, y era lo que te comentaba al comienzo de la sesión, que quedó registrado en el primer video de la clase de hoy. La modalidad del sur, por extensión, fue la que se implantó en América. Ya sabemos las razones históricas de por qué se implantó la modalidad del sur. Ello explica el hecho de que seamos los americanos ceceantes en la mayoría de países de América, desde luego, donde se habla español, porque hay que tomar en consideración también que no todos los países de América hablan español, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de los países americanos de habla inglesa, entonces eso hay que tenerlo como dato. Hasta aquí todo bien, Andrés. sí. Vale. Seguimos entonces con las sibilantes, cómo se produjo ese sistema, o mejor dicho, seguimos discutiendo cómo se produjo esa reestructuración del sistema sibilante. Ya vimos cómo desaparecieron las dos consonantes africadas alveolares. Vamos a ver lo que ocurrió con los fricativos posalveolares, que también desaparecieron, pero desaparecieron no sin antes generar una tendencia bastante interesante en la variedad del centro-norte de España. Vamos a ver cuál es esa tendencia. Fíjate,
Aquí tenemos que partir de la misma, contraposición, ver el cambio en el centro norte de España con respecto a lo ocurrido en ese mismo cambio, pero en el sur. O sea, seguimos contrastando, pues, es lo que te quiero decir. Entonces, en el centro norte de España, fíjate tú que nos conseguimos igual con las dos consonantes fricativas posalveolares, la sorda y la sonora. Pero entonces, te pregunto, Andrés, si estos cambios producidos en el sistema sibilante se produjeron por el ensordecimiento, ¿qué pudo haber ocurrido entonces? ¿Cuál de estas dos se impuso? La sorda, exactamente. Fíjate acá. Se perdió el rasgo de sonoridad, por lo que se impuso la consonante sorda. Entonces, fíjate, ya en el siglo XVI, y reitero, en el centro norte de España, esa consonante fricativa posalveolar sorda retrocedió su punto de articulación hasta hacerse velar, como el fricativo velar sordo, o inclusive uvular, como el fricativo uvular sordo, lo cual dio origen a la realización denominada como la J española. ¿Cómo pronunciaría un español del centro norte la palabra jamón? De forma velar o incluso uvular. ¿Cómo sería esa pronunciación entonces? Jamón, velar. O inclusive de forma uvular, jamón. O sea, que rasga acá. Sí, literalmente que hacen que se mueva la úvula. ¿Sabes qué es la úvula, no? La famosa campanita, exactamente, que forma parte del aparato fonador, exactamente, está en la parte posterior del aparato fonador, exactamente. Entonces, el hecho de que se ensordecieran las fricativas posalveolares en el centro norte de España y que esa consonante resultante del ensordecimiento, o mejor dicho, que esa consonante la cual se impuso producto del ensordecimiento, retrocediera a su punto de articulación hasta hacerse velar o incluso ovular, dio origen a la famosa J española, que puede ser velar, jamón, o ovular, jamón. Ahora bien, no es que en todos los dominios del mundo hispánico decimos jamón o jamón. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en el sur de España no ocurrió lo mismo que en el centro norte con respecto a los fricativos posalveolares. Si bien es cierto que en primer término hubo un ensordecimiento, es decir, se perdió el rasgo de sonoridad y se impuso la consonante sorda, bien, perfecto. Al menos en este primer paso, en las dos regiones ocurrió lo mismo. No obstante, la diferenciación se produjo ya en el segundo paso. ¿Por qué? Porque específicamente en el sur y también a partir de la 16ª centuria, el fricativo posalveolar sordo adoptó la forma del fricativo glotal sordo, cambio que, por extensión, se implantó en el Nuevo Mundo. Traduzcamos esto a través de ejemplos. ¿Qué queremos decir entonces? Que en el sur de España, el hecho de que este fricativo vosalveolar sordo adoptara la forma de fricativo glotal sordo explica que en el sur de España la gente no diga jamón, al menos la mayoría de la gente, ¿no? No digan jamón o jamón, no. En el sur de España dicen jamón, es decir, con el fricativo glotal sordo, con una glotal, pues. Jamón, así como tú dices jamón, así como yo digo jamón, bueno, así lo dicen en España.
Y por las razones históricas discutidas al comienzo de la sesión de hoy, que quedó todo registrado en el video anterior, por esas razones históricas eh, fue que esta forma del o mejor dicho, este fricativo glotal sordo se extendiera no solo en el sur de España, sino también en el Nuevo Mundo. Eso explica que al menos la mayoría de los americanos no digamos jamón, como lo dicen en el centro norte de España, sino decimos jamón. Bien, más velar unos, más glotal otros, después vamos a hablar de eso, cuando lleguemos a la caracterización del español americano. Pero al menos a grandes rasgos, en la mayoría del continente americano, empleamos el glotal, el fricativo glotal solo. No sé si me estás captando la idea. Todo. Perfecto. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, algo que comentar, alguna inquietud? Bueno, sí, es bien interesante porque, claro, aquí ya le vamos viendo más forma al asunto, porque, claro, quizá cuando vimos el semestre pasado esos grupos latinos que posteriormente dieron origen a las consonantes medievales, bueno, quizá lo veíamos así como algo en laboratorio hasta que vimos los textos medievales, ¿no? Y veíamos por allá una C con cedilla, bueno, ya sabíamos a qué refería esa C con cedilla, o veíamos una X, bueno, ya sabíamos a qué refería esa X en la Edad Media. Pero ya vamos viendo entonces cómo esas consonantes se perdieron y cómo le fueron dando cara a lo que es el español hoy en día, en sus dos grandes modalidades, el español de España y el español de América. Entonces, claro, ya vamos viendo todo eso que vimos en la historia de la lengua, lo vamos conectando más con lo que somos hoy como hablantes actuales del español, de lo que es el español moderno, ¿no? Entonces ya vamos haciendo las conexiones respectivas. Con lo anterior, doy por concluidos los cambios fonológicos o la revisión de esos cambios fonológicos que, reitero, una vez más, valga la redundancia, se comenzaron a generar a partir del siglo XVI, es decir, ya una vez concluida la Edad Media castellana, pero a la vez que fueron cambios que no necesariamente se concretaron en el siglo XVI. Hay algo muy importante con respecto al ensordecimiento de las sibilantes medievales y que como hablantes americanos y dado el interés también diacrónico del curso de español de América, pues es necesario que lo comentemos. Cuando lleguemos a revisar los documentos coloniales americanos, nos vamos a conseguir que incluso en documentos venezolanos, tú todavía te consigues una C con cedilla, por ejemplo. O tú te consigues zapato escrito con S, ¿sí? O tú te consigues, por ejemplo, sabiduría con Z. Tú me dirás, ¿por qué? Como dijimos en la sesión pasada, a propósito de algo que preguntó Carla, la norma como tal, o mejor dicho, la norma ortográfica se comenzó a establecer ya a partir de 1713 con la creación de la Real Academia Española. Y evidentemente esa norma ortográfica tardó en difundirse en España. Con mucha más razón, la difusión de dicha norma iba a tardar aún más en los dominios del Nuevo Mundo, en el continente americano. Entonces, ¿qué pasa? Dada esa reestructuración del sistema sibilante de la Edad Media, había mucha inseguridad en cuanto al uso de las grafías para representar ciertos sonidos. Y muchos de esos viajeros, de esos primeros viajeros y colonos americanos, no conocían esa norma que se estaba apenas estableciendo en la península con la Real Academia Española. Entonces, claro, esa gente viajó con mucha inseguridad en cuanto al uso de unas y otras grafías para representar ciertas consonantes.
Entonces, no es del todo descabellado conseguirte los documentos coloniales americanos, una C con cedilla, zapato escrito con S, sabiduría con Z, porque, insisto, había inseguridad en cuanto al uso de esas grafías propias de esas consonantes de la Edad Media, consonantes que ya habían desaparecido. Entonces, había inseguridad en cuanto a los usos de las grafías. Inseguridad derivada precisamente de estas transformaciones, de estos cambios que estamos discutiendo con respecto al sistema civilante de la Edad Media. Bien, entonces por eso tienen que tenerlo muy presente ustedes, porque pues al fin y al cabo eso justifica o eso nos demuestra la pertinencia de entender estos cambios. Porque al menos desde el punto de vista grafofónico y en concreto en cuanto a los usos de las grafías acá en América, estos cambios que estamos discutiendo, que se dieron en el siglo XVI y que tardaron algunos en consolidarse algunos siglos, pero esos cambios se están reflejando en el material escrito del cual disponemos para saber cómo era ese español de América en sus primeros tiempos. Entonces, ¿qué reflejaba? Inseguridad, mezcolanza entre la norma medieval y la norma moderna. Eso lo vamos a ver. Entonces, cuando te consigas con una C con cedilla en un documento colonial americano, o sabiduría con Z, o zapato con S, es por eso. Porque había inseguridad en cuanto al uso de las grafías. Y ya habían desaparecido un conjunto de consonantes que en la mente de algunos escribanos quedaban ciertas grafías cuyos sonidos ya no existían, o que los sonidos que representaban, mejor dicho, ya no existían. Entonces, con más razón, había mucha más inseguridad todavía. No sé si me captas la idea. Bien. Entonces, ahora sí, pasemos a lo sintáctico. Vamos a seguir desde luego el orden en el que se enuncian las categorías gramaticales en cualquier manual de gramática. Por lo que hoy vamos a arrancar entonces con los artículos, con lo que ocurría con los artículos definidos. Como tú recordarás de la unidad de sintaxis histórica en Historia de la Lengua, a lo largo de la Edad Media era común encontrar sintagmas nominales del tipo el espada, por ejemplo, o el audiencia, o el aceptación. Si lo vemos desde la perspectiva del español moderno, mejor dicho, si los vemos desde la perspectiva del español moderno, ¿qué sería lo inusual en estos tres enunciados, Andrés? Masculino precediendo qué? Exactamente. Pero esto era muy común en la Edad Media. Por ejemplo, si tú te vas al Miocid, por tan solo mencionar un ejemplo, te vas a conseguir el espada por todas partes. ¿Sí o no? Has leído el Cid, me imagino. O no precisamente. No, pero igual, o sea, si no esté en castellano medieval, o sea, la adaptación te va a aparecer el espada. O sea, no tendrían por qué cambiarlo. Bueno, no sé. No, bueno, sí tendría sentido que lo cambiaran si lo versionan mucho a lo que es el español moderno. O sea, si ya el hecho de versionar se lo toma muy en serio, sí, tendría sentido que no apareciera la espada por ninguna parte. Si se vuelven muy locos con eso de versionar, ¿no? No deberían, pero sí, no, a lo mejor no lo estabas, exacto, no lo estabas viendo desde la perspectiva de lo que estás aprendiendo hoy y de lo que has venido viendo desde hace más de un semestre. Pero bueno, insisto, en el CID es muy común, te consigues el espada por todas partes, ese sintagma nominal. Bien, pero ¿qué ocurrió? Ya este tipo de construcciones se empezaron a descartar a partir del siglo XVI. ¿Sí? Este fue otro de los cambios. Entonces, ¿cómo yo decidí, no, cómo se titula este cambio en buena parte de los manuales de lingüística diacrónica hispánica? Desaparición del alomorfo femenino el
precediendo cualquier tipo de sustantivo femenino. ¿Sí? Desaparición del alomorfo femenino el, porque recuerda que tenemos un artículo definido masculino para encabezar sintagmas con un sustantivo masculino y tenemos un artículo femenino también. ¿Cuál sería el artículo definido femenino? La, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En la Edad Media había una versión del artículo femenino, del artículo definido femenino, con forma masculina. Es decir, este él, a pesar de ser idéntico estructuralmente hablando al artículo definido masculino, en esencia y en uso es un artículo definido femenino. ¿Sí? Por eso se habla de alomorfo, es decir, porque había dos formas del artículo femenino. La, el que hemos conocido de toda la vida, pero también una forma en apariencia masculina, él, pero con función femenina. ¿Por qué con función femenina? Porque en la Edad Media al menos, ese él precedía sustantivos femeninos. No sé si te queda claro esto. Ok. Que eso lo vimos en Historia de la Lengua también. Hablamos de eso bastante a lo largo de una clase. Pero, ¿qué ocurre? Este uso propio del castellano medieval también llegó a América. Porque, insisto, la norma apenas se estaba comenzando a reestructurar en la península. Es lógico que esos primeros viajeros y colonos, conquistadores y colonos, llegaran con una variedad del español que no era ni chicha ni limonada, literalmente. Que no era ni lo medieval ni lo moderno. Entonces, no te extrañes que en un documento colonial americano te consigas, por ejemplo, el audiencia, el aceptación. Y de hecho, Andrés, como diría Oscar Yáñez, báilate este trompo en la uña. El audiencia y el aceptación los tomé de el documento que ustedes van a revisar conmigo al final de esta unidad. Un documento escrito en Venezuela a comienzos del siglo XVIII. O sea que eso llegó a América. Ya acá les tengo dos ejemplos, el audiencia y el aceptación. A pesar de que el cambio, es decir, la desaparición del alomorfo, entre comillas, femenino él, ese cambio se comenzó a consolidar a partir del siglo XVI. El ejemplo, estos dos ejemplos, el audiencia y la aceptación, son de comienzos del XVIII. Tú me dirás, sí, bueno, ya tenía 2 siglos el cambio andando, ya era justo que la gente lo conociera. Ajá, pero hay que tener en cuenta también que es a comienzo de ese siglo XVIII también que apenas aparece la academia, 1713. Tiene sentido entonces que sí que eso hubiese llegado a América y que se hubiera mantenido tanto tiempo. Para cerrar este cambio, es pertinente decir, y esto tú ya lo sabes, en la actualidad el empleo del artículo definido él, precediendo sustantivo femenino, se aprecia cuando estos comienzan con el bajo central sonoro tónico, es decir, con A tónica, tal cual se evidencia, por ejemplo, en el arpa, el hambre, el agua, el águila, sustantivos de ese tipo, ¿sí? Aquí, para que lo tengas en cuenta, decir bajo central sonoro es redundante insistir en el rasgo de sonoridad, en el caso de las vocales, porque las vocales son timbres, lógicamente pues van a ser sonoras. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quieres preguntar algo? ¿O todo bien? ¿No? Vale.
Entonces, Andrés, vamos a hacer lo siguiente. Por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ya tenemos casi una hora de clase para no adelantar tanta materia, de manera tal que nos dé tiempo a que nos dé tiempo a que Carla se ponga al día. Y en la sesión siguiente terminamos de discutir los cambios sintácticos para posteriormente hacer la práctica que quiero que hagamos, comparando un documento colonial, perdón, un documento medieval con un texto medieval con un documento colonial americano. Voy a detener la grabación